Como les digo, vamos a estar hoy iniciando una serie nueva. Tenemos rato de no iniciar una serie donde aprendamos, donde nos adentremos a la palabra. Amor, ¿me ayudas con mis cosas, porfa? Y es una serie donde vamos a ser retados todos. Hay muchos temas en la carta o en la epístola de Santiago. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha leído la epístola de Santiago? ¿Se acuerdan de qué dice? ¿No? Ok. Somos olvidadizos, entonces por eso es necesario que nos estén recordando acerca de la epístola de Santiago. Una epístola muy interesante porque la tradición y muchos historiadores le dicen que el escritor Santiago es el hermano de Jesús. Otros dicen que probablemente es otro Santiago. Pero todos le dan luz verde al hermano de Jesús porque era uno de los que estaba encargado del concilio de Jerusalén. En Jerusalén había un concilio y el concilio eran los que se encargaban de hacer o tomar decisiones para llevar a cabo en la iglesia de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, muchos le acuden esta carta a Santiago. Gracias por el agüita. Entonces, ¿qué les parece? Me acompañan al primer capítulo de Santiago, versículo 1. Santiago 1 al 11. Lo voy a leer y luego lo vamos a ir viendo el día de hoy. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Yo sé que lo van a poner en las pantallas, así que también lo pueden leer ahí. Dice así la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oramos. Señor, te damos gracias el día de hoy por tu bendita palabra que estamos leyendo y vamos a meditar en ella. Para reflexionar, para meditar, para pensar realmente aún mejor las cosas en nuestro caminar contigo. Habla el día de hoy a través de tu palabra, redargúyenos, corrígenos, transfórmanos. Todo lo que sea necesario para nuestro interior, hoy que tu palabra nos ministre. Ven, Señor Jesús, sobre nosotros, para que hoy podamos prestar nuestros oídos, nuestra mente, Señor, nuestros ojos, nuestro corazón y prestar atención a tu palabra. Te exaltamos el día de hoy, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santiago, así empieza la carta, entonces todos sabemos quién la escribe, ¿no? Santiago. ¿Siervo de quién? De Dios. Y del
Señor Jesucristo. Fíjense que qué bonito, porque Santiago no pone ningún título, pastor, apóstol, profeta. Él dice siervo del Señor, soy siervo del Señor y punto. La palabra siervo viene, esta palabra hermosa que es doulos, que significa esclavo, esclavo de alguien. En el tiempo de los apóstoles, en el primer siglo después de Cristo, se acostumbraba o se tenía esta costumbre de que los más poderosos compraban esclavos procedentes de África, y entonces los sellaban con un fierro caliente ya sea en la parte de atrás, en la paleta del hombro. Ahí pues, les ponían la marca, otros se los ponían sobre los muslos para decir es propiedad mía, porque yo lo compré, ahora me pertenece, y él está al servicio y a la disposición de todo lo que yo le mande y le ordene. Entonces estos esclavos estaban al servicio completo de la persona que lo compraba. Y entonces es esta misma idea que los apóstoles, cuando ellos entendieron que eran servidores de Cristo, ellos entendieron, el Señor Jesús me compró a precio de sangre y me puso el sello. Efesios capítulo 1 nos dice que nos dio el sello de su espíritu, que son las arras de nuestra herencia. Ese es el sello que tenemos del Espíritu Santo en nosotros. Entonces fue plasmado así con fuego sobre nosotros. Es el sello que en nosotros marca de que realmente hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Y entonces Santiago sabe que es siervo de Dios. Santiago sabe que es siervo de Jesús, es siervo del Señor, porque ha sido sellado a precio de sangre, ha sido comprado. Pero luego vemos a quién les escribe. Y le está escribiendo a creyentes que han salido del contexto judío y que ahora son cristianos, han creído en el evangelio de Jesucristo, pero que han sido dispersados por todo el mundo a causa de la persecución. Por eso le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión y termina diciéndoles salud. Les saluda aquí Santiago. Hermanos, hoy vivimos en una generación que están confundiendo la comodidad con la bendición. Hay una confusión bien grande entre ser bendecidos y entre estar cómodos. Es una confusión muy grande. Si todo te sale bien, pensamos que Dios está con nosotros. Pero cuando las cosas no salen bien y comienzan a salir mal, hay dificultades, muchos comienzan a hacerse preguntas como, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto Dios? O unos se van a preguntar, ¿será que Dios me ha dejado o ha dejado de amarme? Otros probablemente van a salir un poquito más mexicanos, ¿no? Qué salado que estoy. Todo me sale mal, dicen unos. Y fíjense que hace algunos años un periodista entrevistó a un hombre que había perdido todo, prácticamente todo durante una inundación. Y es lo mismo que hoy pasó, ¿no? En Venezuela con el terremoto. ¿Cuántas pérdidas materiales no hubieron? Lo mismo que pasó en China con el tifón que entró y se desbordó un río y miles de cobras ahora andan sueltas ahí entre todas las comunidades. Lo mismo que está pasando en nuestra hermosa Puebla, que las calles parecen río cuando llueven y se nos inundan, ¿no? Y cuánta gente no ha perdido cosas materiales al día de hoy. Entonces esta persona que le están haciendo la entrevista, que ha perdido todo, su casa quedó destruida, su negocio se desapareció, sus ahorros se los llevó la corriente. No era una persona que había metido su dinero en el banco, era una persona a la antigüita que lo guardaba en su cajita, pero todo lo había perdido. Y cuando le preguntaron cuál había sido el momento más difícil de su vida, todos esperaban que él hablara de la pérdida material que había sucedido. Pero ¿qué creen que él respondió? Me impactó, hermanos. Él respondió de esta manera: lo más difícil no fue perder mi casa, lo más difícil fue descubrir en qué estaba apoyando mi corazón. Esa fue su respuesta. Otra vez, lo más difícil no fue perder mi casa, lo más difícil fue descubrir en qué estaba apoyando mi corazón. Esta respuesta, yo dije, es esencial, la tienen que saber los hermanos, porque es perfectamente el resumen de todo lo que acabamos de leer.
De lo que Santiago le está diciendo a las 12 tribus y que ahora nos los está diciendo a nosotros, a los que estamos aquí en la iglesia de Chachapa y a todos los que vayan a ver este video después. A todos los que estamos en Cristo. Porque las pruebas hacen algo que pocas cosas pueden hacer en nosotros. ¿Saben qué hacen las pruebas en nosotros? Las pruebas nos quitan las máscaras. Ahora díselo al que tienes a un lado, dile, voltéate y dile, las pruebas nos quitan las máscaras. Nos quitan las máscaras. Y entonces las pruebas hacen ver lo que realmente somos. Ahí es donde salen a relucir nuestro verdadero carácter. En las pruebas es donde sale a relucir el verdadero Yader. No al Yader que ven todos los domingos detrás de un púlpito leyéndoles la Biblia. ¿Quiénes son los mejores testigos cuando estamos en la prueba? Los más cercanos. Mis hijos y mi esposa. Ellos son los más cercanos. Ellos les pueden dar testimonio de quién soy yo. ¿Ok? Así que ustedes le pueden preguntar con toda confianza. Cuando todo marcha bien, hermanos, es fácil decir, yo confío en Dios, yo amo a Dios. Pero cuando recibimos un diagnóstico de un médico, un diagnóstico no muy bueno, cuando el empleo termina, cuando se nos acaba el empleo, o nos corren del trabajo, o quebramos el negocio, es fácil decir entonces, amo a Dios, confío en Dios. ¿Qué tan fácil es decir a Dios cuando en el matrimonio comienzan a haber crisis y comienzan a pelearse el uno con el otro? Y no estoy hablando de matrimonios de 2, 3 años. Pueden ser matrimonios ya hasta de 20 años de casados y comienzan a tener otra crisis. Y todo es pleito tras pleito, tras pleito, tras pleito. Cuando hay crisis económicas en la casa, todo se derrumba. Entonces aparecen estas preguntas: ¿dónde está realmente nuestra confianza? ¿Dónde está Dios? Santiago escribe precisamente a creyentes, hermanos, que están viviendo esta realidad. Creyentes que han sido dispersados de su casa. Creyentes judíos que ya tenían donde vivir. Jerusalén era su casa, Judea era su casa, pero ya a causa de la persecución que el Imperio Romano había desatado sobre los cristianos, tuvieron que salir, tuvieron que dejar su casa, tuvieron que dejar su comodidad, su lecho, y tuvieron que volver a empezar de nuevo en un lugar donde no hablaban ni su idioma, ni eran bien recibidos. Y Santiago les está escribiendo a estas personas que están pasando dificultades. Y Santiago le ha escrito y ha quedado esto escrito para nosotros que estamos pasando ciertas dificultades al día de hoy. No estaban reunidos cómodamente en una iglesia como hoy lo estamos. Si ahorita comienza a llover, no pasa nada. Medio se nos va a escurrir aquí donde estamos teniendo el problema, pero no pasa nada. No nos mojamos. Si hiciera mucho calor, pues prendemos un ventilador y ya. Pero esta iglesia, hermanos, no tenían un lugar donde reunirse. Estaban dispersados. Estaban sufriendo persecución. Muchos habían dejado sus trabajos, sus hogares, sus familias. Ni sabían qué les esperaba el día de mañana. Y sorprendentemente Santiago no comienza diciéndoles: hermanos míos, tengan fuerza. Santiago no inicia diciéndoles: hermanos míos, ánimo, ustedes pueden, échenle ganas. No les dice esto. Miren, noten bien en el versículo 2 cómo inicia esta carta Santiago diciéndoles: hermanos míos, ¿qué les dice? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Qué está haciendo Santiago? Lo primero que hace es cambiarles la manera de que ellos deben de mirar las cosas. Ellos tienen que cambiar la manera en cómo están viendo el sufrimiento. ¿Cómo vemos el sufrimiento al día de hoy? ¿Lo ves malo o lo ves bueno? Obviamente a nadie les gusta sufrir. ¿A quién les gusta sufrir?
No, nadie es masoquista para que digan, me gusta sufrir. No. Pero cuando cambiamos nuestra perspectiva, cambiamos nuestra manera de vivir. Entonces hay que cambiar nuestra perspectiva acerca del sufrimiento para que aprendamos a pasar la prueba. Y así que vamos a ver 3 puntos el día de hoy. Primer punto, Dios usa las pruebas para perfeccionarnos. Punto número 1 es, Dios usa las pruebas para perfeccionarnos. Y esa es la primera exhortación de Santiago, que parece ir en contra de toda lógica humana. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Miren, si alguien que no conoce a Cristo lee Santiago 1 y lee este versículo por primera vez, probablemente va a pensar y va a decir, Santiago está desconectado de la realidad. Está loco. Me está diciendo que me goce en la prueba. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo pedir gozo cuando habla de algo difícil? ¿Cómo puedo hablar de alegría cuando hay lágrimas? ¿Cómo puedo hablar de esperanza cuando hay dolor? Pero Santiago no está diciendo que el sufrimiento sea algo agradable. Santiago lo que realmente está diciendo es que la Biblia nos invita a que nosotros podamos enfrentar la prueba con una perspectiva diferente. La Biblia nunca nos invita a disfrutar el dolor. No. Porque Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Pablo habló de sus aflicciones, que eran muchísimas. Imagínense, él menciona el aguijón de la carne. Era algo que lo traía Pablo constantemente. David derramó lágrimas delante de Dios. El sufrimiento, hermanos, duele. Pero lo que Santiago quiere cambiar no es el dolor, es la manera en cómo lo estamos interpretando. Porque una prueba, hermanos, puede verse de 2 maneras. Se puede ver como una evidencia de que Dios nos abandonó, o se puede ver y podemos verla como una herramienta que Dios está utilizando para que nos parezcamos más a Cristo. Esas son las 2 maneras en que podemos ver una prueba. ¿Cuáles son las 2 maneras? Una, decir Dios me abandonó. Y la otra es una herramienta que Dios utiliza para parecerme más a Cristo. Eso es lo que Santiago nos quiere decir. Mírenla desde la segunda perspectiva. La prueba es para quitarnos la máscara, ver quién realmente somos, y la prueba nos va a ayudar a que nos podamos parecer más a Cristo. La palabra prueba, hermanos, habla de circunstancias difíciles que llegan a nuestras vidas en cualquier momento. Y no quiere decir que Dios venga y forme la prueba y nos las manda. No. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay pecado y en abundancia, hermanos. Y a causa de nuestro pecado hay consecuencias después. Hay consecuencias después. Y tenemos que enfrentar esas consecuencias. De repente nos va a llegar una enfermedad que no esperábamos. De repente nos va a tocar un problema económico, no va a haber dinero. Las bolsas van a estar vacías. De repente no va a haber trabajo, hermanos. O de repente va a haber demasiado trabajo. Problemas van a llegar. Conflictos familiares. Pero algunas llegan porque vivimos en un mundo ¿cómo? Caído. Pero otras llegan porque seguir a Cristo, hermano, tiene un costo. Y ese costo es hermoso. Nadie está exento, hermanos, de pasar pruebas. Así que hoy yo te quiero ayudar a que nosotros estemos preparados para las pruebas. Eso es lo que Santiago quiere prepararnos el día de hoy. Porque la diferencia entre el creyente y el incrédulo no es que uno tenga problemas y el otro no. No, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Por eso yo cuando ya evangelizo ya no me gusta decir la famosa frase de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Porque la persona va a decir, wow, ¿en serio? Sí. Pero después le voy a decir, es que en el contrato no lo leíste, las letras chiquitas decían, el plan maravilloso era que vas a sufrir persecución, hambre, escasez. Eso no lo leíste, ¿verdad?
no me lo hubieras dicho. Porque las letras chiquitas del Evangelio no nos las dicen. Y hay que decir las cosas tal cual son. Jesús le dice a sus discípulos: bienaventurado cuando los vituperen por causa mía. Jesús preparó muy bien a sus discípulos. Y Santiago explica el por qué es necesario la prueba, hermanos. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Ahí está. Ese es el resultado de la prueba. ¿Cuál es el resultado de la prueba? Que produzca paciencia. Pero qué impaciente que somos. En serio. Todo lo queremos ya. Y más en la generación en la que estamos viviendo. Nuestros hijos están creciendo en una generación que todo es así. Tac, tac, tac. Ya ni tocar. Ya es hablarle, ¿no?, al dispositivo y que me dé toda la información así. Pero Dios nunca va a desperdiciar una prueba. Nosotros muchas veces vamos a preguntarnos: Señor, ¿por qué? Y la pregunta correcta debería ser: Señor, ¿qué quieres formar dentro de mí? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Han cambiado la pregunta? Dejarnos de preguntar: ¿por qué, Dios? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? En vez de estarnos como niños chiquitos diciéndole así: ¿por qué? ¿Por qué? Es: Señor, ¿qué quieres formar en mí? ¿Qué necesito cambiar de mí? Porque Dios está más interesado en nuestro carácter, hermanos, que en nuestra comodidad. ¿En qué está más interesado Dios? En nuestro carácter, más que en nuestra comodidad. Porque hay cosas que solamente nacen en el valle. ¿En cuál valle? En el valle de sombra y de muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, que dice: no voy a temer de ningún mal. ¿Por qué? Porque Él estará conmigo. Él va a estar conmigo. Entonces la paciencia, hermanos, es un fruto de la prueba. Y la paciencia nos va a ayudar en medio de la prueba a depender de Dios, a humillarnos ante Dios y a confiar en Dios. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo sale bien, pero cuando en la noche más oscura, ese momento tan difícil, es ahí donde la fe demuestra si realmente está descansando en Él. Cuando de repente sentimos que ya no lo sentimos, es ahí donde mi fe se aferra a Él. Las pruebas, hermanos, no llegan para informarle a Dios quién tú eres. Las pruebas llegan para mostrártelo a ti. Las pruebas llegan para mostrarte quién es Dios. Miren, hermanos, Pedro creyó que nunca iba a negar al Señor. Hasta él mismo se lo sacó en cara a Jesús. ¿Yo? ¿Negarte? ¿Cuándo? Le dice. Y ahí estaba negándolo. Qué difícil. Pero fue la prueba que le mostró la debilidad que había en su corazón. Y Pedro entendió y dijo: qué hipócrita que fui. Y eso lo ayudó a que después, cuando viniera lo real, no lo negara. A tal punto que murió, crucificado de cabeza en Roma. Job nunca imaginó cuánto podía confiar en Dios hasta que lo perdió prácticamente todo en cuestión de minutos. Porque era una prueba tras prueba. Era noticia tras noticia. No se había terminado de morir sus hijos cuando le dijeron por este lado que era prueba tras prueba para la de Job. Terrible. Ahora imagínense que Dios les diga a ustedes: entréguenme a su hijo primogénito y dególlenlo en el monte. Y Abraham ahí iba bien obediente para entregar a Isaac. Y ahí se mostró realmente la verdadera fe. Entonces las pruebas revelan aquello que normalmente está escondido en nosotros.
y va a salir. La prueba lo va a sacar a luz. No para destruirnos, para transformarnos. Hermanos, siempre hay algo oculto en nosotros. Dios quiere manifestarlo y sacarlo a la luz. No para avergonzarlos, sino para transformarnos. Versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Aquí nos dice el para qué. Para que sean y sin qué. Para eso es la prueba y para eso es la perfección de la paciencia. Para que seamos maduros. La palabra perfectos y cabales no significa personas sin pecados, no. Un perfecto en nuestro caso no es alguien que no tenga pecado. Todos vamos a seguir pecando, pero el perfecto es alguien que habla o que ha alcanzado la madurez en esta vida. De alguien que ha aprendido a confiar en Dios y que no depende de cuando recibe la bendición de Dios y cuando no la recibe. Alguien maduro sabe estar consciente y seguro en el lugar donde Dios lo puso, reciba o no reciba la bendición de Dios el día de hoy. No va a reclamar. Él va a decir, gracias Dios, alabado sea tu nombre, bendito eres tú. Y es el problema que hoy en día estamos en esta generación donde todas las respuestas son rápidas y pensamos que Dios va a actuar conforme a esta generación. Pero Dios sigue actuando igual que 1000 años atrás, que 2000 años atrás, que 3000 años atrás. Nosotros oramos y la respuesta no viene cuando yo quiero que venga la respuesta. La respuesta viene en el tiempo que Dios estableció para que tú recibas la respuesta. Es cuando Dios quiere, no cuando nosotros queramos. No es ya inmediatamente, es cuando Dios anhela darte la respuesta. Dios está usando mi circunstancia, Dios está usando tu circunstancia para cambiarte y para cambiarme. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu circunstancia actual? ¿Estás pasando por algún valle difícil? ¿Estás pasando por un momento de una mala noticia? ¿Estás pasando por alguna crisis? Es ahí donde Dios va a usarte para cambiar. El problema es que muchas veces queremos que Dios cambie nuestro entorno, nuestro alrededor, y oramos, Dios, cambia a fulano, cambia a fulana, cambia a mi vecino, cambia al cambia, pero ¿y tú qué? ¿Y yo qué? Debería ser diferente. Deberíamos de decir, Dios, transfórmame a mí, cámbiame a mí. Porque Él va a estar trabajando en nuestro interior. Y de repente va a aparecer alguien que nos va a colmar la paciencia. Pero nuestra oración no va a ser por la persona que nos está colmando la paciencia. Nuestra oración va a ser, Señor, ayúdame a amar a esta persona como tú nos amas. Porque el trabajo está en mí. Esa persona no conoce a Cristo, no sabe lo que está pasando. Y aún si conociera a Cristo, no sabe lo que está pasando. Dios quiere transformarme a mí, a ti. Porque el propósito final de Dios no es simplemente que tengamos una vida cómoda. El propósito de Dios es que cada día nos parezcamos más a Él. Ese es su propósito. Hombres y mujeres que reflejemos a Cristo aquí en la tierra. Jesús sabe qué es sufrir, porque sufrió en esta tierra. Él fue rechazado, Él también lloró, Él también fue probado, es más, Él también fue tentado. Él conoce exactamente qué es sufrir y nos va a comprender a cada uno de nosotros cuando estemos en el valle del sufrimiento. Y no nos va a dejar solo.
Y tenemos que voltear a Jesús. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a que Él perseveró, hoy nosotros tenemos esperanza para perseverar en Él también. Algo que yo no puedo decirte es cuándo va a terminar tu prueba. Algo que yo no puedo decirte es darte falsas esperanzas. Es bien difícil la noticia que escuché esta semana de un amigo que va a otra iglesia y llegó un hombre con título profeta y le dijo: tu hijo no va a morir porque Dios lo va a sanar, y se lo aseguró. Hermanos, Dios es poderoso para hacerlo, pero yo no puedo darle falsas esperanzas a alguien y adjudicarme en el nombre de Dios que lo va a hacer. A los 2 días el niño murió. Porque hoy en día pensamos de que tiene que vivir. No, Dios es el dueño de la muerte y de la vida. Para Él vivimos y para Él morimos. Cual sea la situación, del Señor somos. ¿Y qué le pasó a la persona? Estaba enojadísima con Dios. Porque él aseguró, el hombre ese aseguró de que su hijo va a vivir y murió. Qué duro. Porque yo no sé los propósitos que Dios tenía a través de la muerte del niño. Y no quiero que se me malentienda de que no creemos en que Dios pueda hacer milagros. Creemos que Dios puede hacer milagros. Pero si Aniel moría en el hospital, moría, hermanos. Hoy lo digo. Y lo dije hace un año atrás. Y se lo entregué a Dios. Y dije: Dios, yo ya no quiero verlo intubado. Ya llévatelo. Yo ya no aguantaba verlo allí en cama, hermanos. Dormido, sedado. Yo dije: es tuyo. Un día yo te lo entregué en el altar. Así que llévatelo, por favor. Y ese era mi ruego: llévatelo. Y el Señor le volvió a prestar vida. Pero en medio del dolor, en medio del sufrimiento, es donde Dios quiere que nos quitemos la máscara. Y comencemos a decir, como Jesús dijo en el Getsemaní, en el lugar de prensa donde Jesús estaba siendo prensado, Él dijo: pero que se haga tu voluntad. No desperdiciemos la prueba, hermanos, preguntándonos cuándo va a terminar. Mejor aprovechemos la prueba para preguntarnos: ¿qué quieres formar en mí mientras atravieso este valle? Porque el punto número 2, versículo 5, miren: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Ese es el punto número 2. Dios nos invita a depender de su sabiduría, no de nuestra sabiduría. Porque después de hablar de las pruebas, pareciera que Santiago cambia de tema, pero no. Este es el meollo del asunto. Esto es lo principal para poder entender cuando pasamos la prueba. ¿Por qué? Porque muchos se alejan del camino del Señor. Porque muchos se enojan con Dios. Porque muchos ya no siguen en el proceso de la prueba. ¿Por qué les digo, hermanos? Porque les faltó sabiduría. Y sabiduría no es experiencia de años. No. Sabiduría, hermanos, es temer a Dios. Y es estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, porque hemos aprendido a temerle, y cuando le tememos somos obedientes a lo que Él dice que quiere que hagamos. Eso es sabiduría. Y todo aquel que dice: no, hombre, a mí no me falta sabiduría, ya desde ahí le empieza a faltar sabiduría. Porque es soberbio, es altivo. Y una persona sabia es una persona humilde. Y Dios quiere que aprendamos a pedir sabiduría en medio de la prueba para saber cómo enfrentar la prueba. La sabiduría nos va a ayudar a enfrentar la prueba.
¿Por qué? Porque qué increíble, ¿no? Cuando alguien está pasando por algo difícil, nosotros le decimos, hermanos, ánimo, ten fuerza, y lo abrazamos, ¿no? Confía en Dios. Pero es raro cuando le decimos, pide sabiduría. Se va a sacar de onda. ¿Que pida sabiduría? Pues está muerto mi familiar. ¿Y me estás pidiendo que pida sabiduría? La necesitas para poder enfrentar en el momento en que lo entierren y te despidas del cuerpo. Necesitas sabiduría para que entiendas lo que está pasando. Pidan sabiduría. Porque muchas veces el problema no es que nos falten fuerzas, es que nos falta saber cómo caminar en medio del sufrimiento. La sabiduría bíblica, hermanos, no consiste en saber muchas cosas. La sabiduría bíblica no consiste en ser inteligente y tener conocimiento y saber y ser intelectualmente una persona dotada. No, la sabiduría es aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios. La sabiduría es actuar conforme a la voluntad de Dios. Es entender de que Dios está haciendo algo, aun cuando yo no lo puedo lograr ver. Dios está obrando. Es confiar en sus caminos, aunque no siempre yo lo pueda comprender. Y aquí encontramos una de las promesas más hermosas de Santiago, hermanos. La sabiduría, cuando tú la pidas, Él la va a dar, dice, abundantemente y sin reproche. Te la va a dar. Pero, ojo con esto. La sabiduría no viene por arte de magia. En que tú hoy te arrodilles delante de Dios y le digas, Señor, dame sabiduría, y cuando te pares, eres el hombre más sabio del mundo. El libro de Proverbios dice, busca la sabiduría. Átala a tu cuello. Escríbela en la tabla de tu corazón. No la dejes, no la sueltes. Abrázala, no la dejes ir. Búscala. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora yo les pregunto, ¿dónde buscamos la sabiduría? No hay otro lugar, hermanos. Este libro te va a hacer, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que da gracias a Dios por la vida de Eunice y de su abuelita Loida. Le está diciendo a Timoteo que lo introducieron en este libro, que lo enseñaron en este libro, día y noche. Le estuvieron inculcando este libro, el cual lo hicieron sabio para la salvación. ¿Lo hicieron qué? Sabio. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él nos da una sabiduría generosa. Él da, hermanos, a manos sueltas. Él no anda viendo, ay, le voy a dar al hermano tanto y a aquel hermano tantito. Y a aquel hermano más. Él da en abundancia y sin reproche para todos de la misma manera. Solo que aquí hay un detalle. Aquí hay un problema, hermanos. Que no todos piden de la misma manera. El problema es aquí que unos piden con fe y otros piden dudando. Ahí está el problema. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando. ¿No dudando qué? Nada. Porque el que duda, dice, semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo vamos a pedir? Con fe. Pero si tú dudas, ahí está el detalle. ¿Por qué mi hermano es más sabio que yo? Porque tal vez tú no has pedido con fe. Porque tal vez tú dudas por todo. ¿Y será que vaya a ser así? Tú le comienzas a poner peros a todos. Confiemos en que tenemos un Dios que es más poderoso y mucho más abundante de hacer todas las cosas de lo que pensamos o imaginamos. Tenemos un Dios todopoderoso que hace todas las cosas posibles. Pero un corazón dividido, hermanos, ahí está el problema.
Es como querer confiar en Dios mientras al mismo tiempo dependo de lo que yo tengo. Yo no puedo confiar en Dios y depender de mi talento. Yo no puedo confiar en Dios y depender de los dones que Él me ha dado. Yo no puedo confiar en Dios y depender de mi dinero. Yo no puedo confiar en Dios y depender de mi trabajo. Yo no puedo confiar en Dios y depender de mi coche. Yo no puedo confiar en Dios y depender de las cosas materiales. Ese es un corazón que está dividido. Es un hombre que Santiago lo compara como las olas del mar, que van, un día está allá y el otro día está al fondo. Otro día regresa a la orilla y se vuelve a meter. Decídete. Es decir, con los labios, Señor, yo confío en ti. Pero en medio de la prueba, su corazón está pensando, ¿y si me voy a Estados Unidos a trabajar y se queda mi esposa aquí? ¿Y si te quedas, amor, y yo te mando la lana? Ahí hay un corazón dividido. Es aquellas personas que hoy tienen paz y mañana viven desesperados, con miedo de todo. Son aquellas personas que pueden creer de que Dios puede hacerlo todo, pero mañana piensan de que todo está perdido. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago nos está diciendo que Dios quiere algo diferente para nosotros, para sus hijos, para los que han creído en Él. No una fe perfecta, sino una fe firme. No una fe que nunca llora, sino una fe que aunque llore, sigue confiando en Dios. Porque la estabilidad del creyente, hermanos, tu estabilidad, mi estabilidad, no depende de las circunstancias el día de hoy. Depende de que Dios permanece siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre y por todos los siglos. Allí es donde está fundamentada nuestra fe. Él es la sabiduría de Dios. Jesucristo es la sabiduría hecha carne. Él nunca tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios. Jesucristo siempre consultó a la voluntad de Dios, hermanos. Tal vez hoy estamos buscando respuestas. Tal vez hoy le estamos preguntando a Dios, ¿por qué permitiste esta enfermedad? ¿Por qué permitiste esta pérdida? ¿Por qué permitiste que pasáramos por esta crisis? Quizás Dios aún no te ha mostrado esa respuesta. ¿Y cuándo te la va a mostrar? Yo no sé, hermanos. Y probablemente nunca te la muestre. Pero sí quiere mostrarte el cómo vas a caminar sin perder la fe. Te quiere mostrar cómo obedecer sin dejarte dominar por el miedo. Te quiere mostrar cómo esperar sin desesperarte. Y no necesitas conocer los detalles de tu futuro. Yo no estoy aquí el día de hoy para decirte los detalles de tu futuro. Eso no es importante, porque nuestro futuro está en Cristo. Eso es lo más importante. Necesitas confiar en aquel que ya está en el futuro y conoce tu futuro. Y eso es más que suficiente. Porque vas a descansar en Cristo. Porque Dios nos recuerda, hermanos, que nuestra esperanza no está en lo que pasa, sino en lo que permanece. Y termina Santiago diciendo, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba.
Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dios no está en contra de tener dinero, porque Él nos ha dado los recursos para hacer dinero. Dios no está en contra de que tú seas rico el día de mañana. No, Él no está en contra. Pero después de venir hablando de las pruebas y de la sabiduría, nos vuelve a sorprender Santiago. Porque comienza a hablar del pobre y del rico. Tampoco Dios se va a alegrar en que tú estés pobre todo el tiempo. No. El que es pobre es porque, diría alguien, porque quiere ser pobre, pero no trabaja. Porque pensamos que tener riquezas es tener lujos, pero no. ¿Estamos bien ahí? Para que nadie se me sienta mal. Uno podrá tener más dinero que otro, pero él viene y pone un ejemplo que las 12 tribus que están dispersas entienden. Porque en Israel, para la primavera, en las mañanas sobre el monte Hermón, nacen flores. La brisa del mar sopla durante la noche los valles y crecen las flores con muchos nutrientes de parte del mar Mediterráneo. Y entonces las flores nacen cuando el sol va saliendo, se abren hermosas. Pero no pasan ni siquiera pocas horas cuando el viento del desierto sopla sobre Israel y quema las flores y se marchitan. Porque el viento es muy caliente y seco. Y Santiago dice, así somos. Hoy podemos estar aquí y mañana ya no. Así somos. Por eso Santiago les está diciendo, no permitas que tu condición económica defina quién eres. Tienes poco dinero, que eso no te defina quién eres. Tienes mucho dinero, que eso no te defina quién eres. ¿Quién te define quién eres? Cristo te define quién eres, no el dinero, no lo que tengas o lo que no tengas. La belleza va a pasar. Todos los que son jóvenes, menos de 25 años para abajo, hermanos, todos tienen su carita bien hermosa, bien bonita. En serio. Yo le digo a mi esposa, yo no entiendo a las niñas de 15 años para qué se maquillan. Si Dios le ha dado una belleza natural. No. Ya se maquillan cuando ya nos comienzan a salir arruguitas, ¿no? Y los hombres, no, pues que no nos echamos nada, ni modo. No tenemos el Comex ahí para aplicárnoslo. Pero nos vamos haciendo viejos. Comienzan a salir las patitas de gallo, no. Ya existe el Botox, ¿cómo el Botox, pastora? ¿No? Bueno, pero te vas a seguir arrugando. Con esto no estoy diciendo que no nos cuidemos. Yo quiero que todos se me cuiden, hermanos. Pero la juventud pasa también. También hay que entenderlo. La salud pasa también. Y el dinero se acaba. Los negocios hoy pueden prosperar, pero mañana en cuestión de segundo desaparecen. Las posiciones de honor pueden cambiarte de un momento para otro. Hoy te llaman gerente y el día de mañana te llaman superintendente y el día de mañana te despiden. Se acabó. Todo lo que este mundo nos ofrece es como el humo, es como el viento. Se esfuma, desaparece, se acaba. Es temporal. Pero lo que Dios nos promete es eterno.
Y vivimos en una cultura que está midiendo el valor de las personas por lo que tienen. Pero muchos jóvenes hoy están viendo a youtubers famosos que solo te enseñan este lado material, que tienen mansiones y cómo derrochan el dinero. ¿No? Pero de repente quieren voltear el otro lado de la moneda y tapar todo lo que derrochan con abrieron 50,000 pozos en África. ¡Wow! Y todo el mundo le aplaude porque abrió pozos en África. Pero por este lado malgastan el dinero. Quieren tapar una cosa con la otra. Y te quieren hacer ver algo, hermanos, pasajero. Algo que no vale la pena en esta vida. Mientras que Dios mide el éxito de otra manera. Dios no nos preguntará cuánto dinero acumulamos en la tierra. Cuando cantamos el canto de cuando allá se pase lista, yo me imagino, ¿no? Allá, Dios no nos va a estar preguntando, ¿y cuánto fue tu cuenta bancaria, tu patrimonio? Él te va a preguntar, Él te va a quedar viendo y te va a decir, buen siervo fiel. Él quiere fidelidad. Dios no va a preguntarnos cuántas propiedades compraste y vendiste. Él te va a preguntar, ¿viviste para mi gloria? Él no nos va a preguntar, a ver tus reconocimientos. ¡Wow! No. Él nos va a preguntar, ¿estuvo tu confianza puesta en mí? Por eso hoy vale la pena hacernos una pregunta. ¿Dónde está descansando realmente mi corazón? Porque es allí donde Santiago quiere llegar al final de cuentas. ¿En dónde está descansando nuestro corazón? ¿Dónde está edificada tu fe? Porque una fe que solo permanece cuando todo está bien, hermanos, no ha aprendido todavía a descansar en Dios. Y es necesario las pruebas. Pedro dice que es necesaria la prueba, porque nuestra fe es sometida a fuego, en un horno como el oro, que después el oro lo sacan caliente del horno y recibe unos cuantos golpes para moldearlo. ¡Pam! Así es necesario que nuestra vida sea pasada por el fuego y moldeados por Dios. Eso es lo que hoy aprendimos, hermanos. Dios usa las pruebas para perfeccionarnos. Dios nos invita a depender de su sabiduría. Y Dios nos recuerda que nuestra esperanza no está en las cosas que cambian, sino en las cosas que permanecen para siempre. Jesús mismo lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya no repitamos el versículo solo porque no lo sabemos, apliquémoslo. Es necesario aplicarlo. Jesús mismo dijo: no hagáis tesoros en la tierra, hagamos tesoros en los cielos, donde ni el orín ni la polía lo corrompen. Por eso, hermanos, no abandones tu fe. En serio, te lo digo de todo corazón, no abandones tu fe. No permitas que una prueba te aleje de Dios. Deja que esa prueba te acerque más a Dios. Jesús un día dijo también: ¿dónde está vuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón.
Ahora yo te pregunto, de la manera más sincera, hermanos, y con mucho amor, ¿dónde está tu corazón el día de hoy? Y tú te preguntarás, ¿y cómo sé que dónde está mi corazón? Una vez alguien me dijo, ¿te quieres dar cuenta dónde está tu corazón? Entrégale todo a Dios. Y si en el momento que estás entregando todo a Dios hay algo que te duele darlo, ahí está tu corazón. Y yo comencé a hacer esa práctica. Yo le entregué mis pensamientos, le entregué mi corazón, le entregué mi vida, le entregué mi negocio, y así poco a poco. Y no estoy diciendo que el negocio se lo regalé a la iglesia. Simplemente lo entregué y dije, este negocio no me va a quitar tiempo para pasar contigo. Y si me duele dejarlo, ahí está mi corazón, porque estoy dependiendo de lo que voy a vender. Y así nos pasa en la vida, hermanos. Cuando Aniel estuvo en el hospital, fue uno de los versículos que se me vino a la cabeza. ¿Lo adoras? ¿Es tu ídolo, tu hijo? Entrégaselo al Señor. Nada en esta vida, ni mi hijo ni mi esposa, pueden tomar el lugar que Dios merece en mi vida. Y cuando Dios toma el lugar que Él merece en mi vida, lo demás va a estar estable. Lo demás va a estar ordenado. Lo demás va a venir por añadidura. Y yo voy a dejar de preocuparme. Porque aflicciones vas a tener en este mundo. Jesús mismo lo dijo. Pero Él dice, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Pastor, eso ya me lo sé y aquí lo tengo. Pero ¿por qué vives despreocupado? ¿Por qué vives preocupado? Te digo yo, hasta a veces yo me desespero, ¿no? Y les quiero gritar, pero ¿por qué vives preocupado si ya te lo sabes? Aplícalo. Y Dios, ya entiendo, me lo mandas para yo tener paciencia. Vente, te voy a volver a enseñar. No, pero es que eso ya me lo sé, pastor. Y me estás aquí, no, la vena resaltando. Te lo voy a volver a explicar. Ya lo sabía. Pero lo tienes que hacer. De eso se trata nuestra vida, hermanos. ¿De qué me sirve saber todo este libro si no lo vivo? ¿Qué tenemos por entregarle el día de hoy al Señor? ¿Estás cansado? ¿Has venido cansado el día de hoy? De seguro pensaste, mira, quedado dormido. Ven a Cristo. Si estás cansado, ven a Cristo. ¿Estás confundido? ¿Llevas meses y años confundido? Pide sabiduría. Búscala. Átala a tu corazón. Si confías más en las cosas de este mundo, yo te invito en que hoy vuelvas al único fundamento, hermanos, que nunca será movido. Las cosas de este mundo nos defraudan, pero Cristo no. Tal vez en una iglesia alguien te defraudó, te hirió. Cristo nunca lo va a hacer. Porque cuando todo cambia, hermanos, Cristo permanece. Y si Cristo permanece, nuestra fe también puede permanecer. ¿Qué vamos a entregar el día de hoy al Señor? ¿Ya lo pensaste? ¿Lo estás pensando? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos?